empezamos la lección número 7 y he titulado esta lección Confiando en Dios sin temor a las consecuencias. Confiando en Dios sin temor a las consecuencias. Estamos en Daniel capítulo 3 y nosotros estuvimos estudiando la fabricación de esta estatua de oro que el rey Nabucodonosor hizo y el decreto que mandó hacer a pregonar, anunciar a son de compás y de música para que la gente se postre y adore a esta estatua. Nosotros asociamos esta estatua con el contenido y la interpretación que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2. Hola. Buenas noches, Olivia. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Hola, Olivia. Bueno, Hola, Mayra. seguimos porque estoy grabando. Está bien. El contenido y la interpretación en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando el rey es en sueños, él tiene este sueño que quiso que sus consejeros, sus astrólogos le revelaran el contenido y le den la interpretación y nadie pudo hacerlo más que Daniel. Y vimos cómo Daniel en una actitud de humildad, él reconoce a Dios como el único, el Dios de Israel, como el único capaz de revelar los secretos, porque no hay otro Dios más que él, con el único poderoso que es eterno. Y Nabucodonosor entonces termina dando honor a Daniel. El capítulo nos dice que el rey le da honra a Daniel, lo pondera a Daniel de regalos. Y Daniel entonces habla a favor de sus amigos para que también ocupen estos lugares importantes en el reino de Babilonia. Entonces, el capítulo 3 es como una respuesta a ese sueño que tuvo Nabucodonosor, como que el orgullo se le subió a la cabeza. Y si él es la parte principal de la estatua, la parte de la cabeza que es y de los hombros, que es todo lleno de oro, que representa el reino de Babilonia, entonces él iba a fabricar, a erigir una estatua que represente el poder de Babilonia. Y acá tenemos el atentado de Nabucodonosor de hacer lo que no es importante absoluto, lo que hacer idolatría de algo que Dios le reveló que él representaba, y en vez de reconocer a Dios, entonces esto le da a Nabucodonosor una excusa para poder él mismo autoexaltarse, concentrar su poder y mandar entonces a todo el imperio a adorar y a servir, reconocer esta estatua. Eso es lo que vimos la semana pasada. También vimos entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver, versículo 8 en adelante, que esto ocasionó, esta adoración para la estatua, ocasionó para que se persiguiera a los amigos de Daniel, que son los que se narra en esta historia. No sabemos si eran los únicos o si había más, pero el énfasis es los amigos de Daniel. Alguien preguntó dónde estaba Daniel. No se menciona a Daniel en ninguna parte, quizás estaba ocupado como embajador del rey Babilonia, visitando a otros estados o a otros gobiernos, pero Daniel no está acá, está ausente. Esta parte tiene que ver con los amigos de Daniel que fueron promovidos como gobernantes en la corte del rey, como lo dice el versículo 49 del capítulo 2. Ok, entonces acá se presenta que algunos caldeos le acusaron, versículo 8, maliciosamente. Acá vemos que estos caldeos, ciudadanos de Babilonia, se encargaron de que estos 3 hebreos no pasen desapercibidos en su insubordinación de no adorar ni rendir culto a la estatua de el rey Nabucodonosor. ¿Okay? Así que acá vemos envidia, acá vemos celos, porque hay intención de maldad. Versículo 8. Fueron y hablaron al rey, fueron a acusarlos, ¿no? Hablaron al rey
diciéndole, versículo 10, tú has dado una ley, y hablan de que la ley al son de la bocina, ¿no? Todo el mundo se postre y adore la estatua de oro, reconozca tu poder, reconozcas tu soberanía, tu reino, pero, y más, versículo 11, el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno del fuego ardiente. Esta era la sentencia para aquellos que no obedecían la orden del rey. El ser calcinados vivos inmediatamente por un horno de fuego. Entonces, versículo 12 viene la acusación contra estos varones judíos que están sobre los negocios del rey de Babilonia. Se menciona quiénes son estos, Sadrach, Mesach y Abnego, y dice, estos no te han respetado. Esa es la interpretación que ellos le dan. Ojo, ellos nos dicen, acá está la malicia, ellos no adoran porque ellos sirven a su Dios y son fieles a su Dios. Y según su ley no deben de adorar a ninguna imagen o estatua. Así que estos son hombres realmente íntegros y fieles en su convicción, en su adoración a Dios. Pero acá viene la malicia. Ellos no te respetan. Y no tiene nada que ver con eso, sino es como ellos le dan el sentido para acusarlos, ¿no? Y como que el rey, ya hemos visto del capítulo 2, el rey tiene poco control en su ira, fácilmente se enoja, es una chispita enojándose. No sé, hay personas, por no decir hombres, pero hay personas que no aguantan nada, no toleran nada y son tan sensibles que cualquier percepción de ellos, de otros que piensan que es un ataque, una falta de respeto, inmediatamente se encienden y se enojan sin pensar otros motivos o otras causas, ¿no? Sin pensar, quizás no tiene nada que ver conmigo, porque yo no soy el eje del universo o el centro del universo, pero tiene que ver más con lo que ellos creen. Las personas egoístas, las personas que son soberbios, no piensan así. Todo piensan en ataque a ellos. Bueno, acá está el rey y nuevamente el rey entonces se enoja, versículo 13, dice con ira y con enojo. Hay una doble ahí, la ira del rey, y manda entonces llamar a estos 3 varones delante de él. Esto es lo que hicieron estos caldeos al acusar a estos varones íntegros judíos de que no respetan a Dios. Ese realmente es el trabajo del acusador o adversario. Es el trabajo de Satanás. Satanás dice que nos acusa diariamente delante de Dios. Pero nosotros que estamos de este lado de la cruz y que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, nosotros estudiamos en Romanos 8, que nos dice que aquellos que Él llamó, justificó, escogió, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá acusar delante de Él? Y dice, nadie nos separará, nadie nos puede acusar, porque ya estamos seguros, ya hemos sido comprados y estamos identificados como sus hijos. Satanás, el trabajo de él es acusar. Ese es el trabajo de él, ¿no? Acusar cuando uno falla, cuando uno cae. Y esto es lo que hicieron el trabajo de estos caldeos, cuando acusaron por envidia, por maldad a estos judíos íntegros, con la intención de hacerlos quedar mal, con la intención de dañar la reputación y la vida de ellos. Entonces el versículo 14, el rey Nabucodonosor cuestiona si es verdad que no adoran la estatua de oro. Y yo mencioné que los judíos, los hebreos ya habían aprendido su lección por la caída a través de Babilonia, de que ellos cayeron y fueron llevados a exilio por abandonar a su Dios y dedicarse a la idolatría. Esto ya lo hemos visto en los pasajes que le mencioné de Jeremías, capítulo 22, capítulo 3. Ustedes pueden leer todo el libro de Jeremías y la denuncia que hace Dios a su pueblo es que el pueblo iba a ser llevado a exilio por otro pueblo que habla otra lengua, ya que ellos se han dedicado a abandonar a Dios y a cometer todo tipo de idolatría e inmoralidad en la tierra.
Así que el pueblo de Dios por general contaminó la tierra de Dios con su idolatría, con su inmoralidad. Así que estos jóvenes, teniendo ese contexto en su historia, ellos decidieron en Babilonia, que hubiera sido más fácil, digamos, caer y decir, vamos a ir con la corriente, total, en mi corazón yo adoro a Dios, o me voy a arrepentir después, vamos a hacer la falsa, ¿no? Vamos a hacer el espectáculo, para que el rey nos deje tranquilo y no se moleste. Vamos a postrarnos y vamos a hacer el espectáculo, pero en mi corazón y en mi mente, Señor, tú eres el único a quien yo adoro, o perdóname, Señor, que esta no es mi intención, etcétera. Como quizás muchos de nosotros haríamos, ¿no? Mentimos o voy a falsificar esto, voy a engañar esto, total, después le pido perdón al Señor y el Señor, como es bueno, bondadoso, misericordioso, me tiene que perdonar. Ese no es el caso de estos muchachos. Y acá entonces vemos que estos muchachos tienen una integridad, porque esto no lo están viviendo en medio del templo, esto no lo están viviendo en medio de la congregación de los creyentes, porque ahí es fácil uno ser honesto cuando nos reunimos, a adorar a Dios y a compartir de la palabra. Esto lo están haciendo como gobernadores ante su patrón, ante su rey. Versículo 15. El rey le da una oportunidad, entonces nuevamente se menciona que al son de la música ellos tienen la oportunidad de adorar. Y si no, serán echados inmediatamente a este fuego ardiendo. Y termina entonces el versículo 15 con la arrogancia y jactancia del rey, y acá está su humillación que va a venir, ¿no? Con la pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Como que si él realmente se había creído que estaba por encima de Dios. No, esta era la jactancia del rey Nabucodonosor. Versículo 16, los tres respondieron en absoluta confianza espiritual al rey y dice sencillamente, con valor, que no era necesario responderle. Ellos no tenían más que decir, no podían justificarse, no podían hacer más. Y dice versículo 17, ellos reconocen la capacidad de Dios, que Dios a quien ellos sirven es poderoso para librarlos del horno del fuego ardiente y de la mano del rey. Dios es poderoso y capaz. Pero, versículo 18, y esto es lo que a nosotros nos debe de mover, ¿no? Miren la estabilidad de fe de estos muchachos. Pero, o si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sea que Dios nos libre o que no nos libre, no adoraremos. Ellos ya estaban convencidos, y esto es convicción. Esto es tener convicción por lo que uno cree. Nuestra convicción, lamentablemente, en nuestra sociedad se nos ha dicho que nos las traguemos y la mantengamos privada. Eso se nos ha dicho. Mantén tus convicciones para ti. No nos interesa saber qué crees porque es irrelevante para nosotros. Cada uno tiene su verdad. Así que no nos interesa saber de tus convicciones. Lo interesante de esto es que mientras que se ha privatizado el cristianismo o la fe personal, se ha publicado otras creencias. Por ejemplo, lo que era antes privado, reservado en un cuarto, ahora se proclama en las azoteas como un derecho universal, como el derecho al matrimonio homosexual. Algo privado que sucede entre personas dentro de una habitación, ahora se proclama como un derecho público y todo el mundo tiene que enterarse acerca de eso. La fe que en su momento, la fe cristiana, era vivida en el mercado, en las afueras, en lo público, porque en la fe tenemos la salvación, tenemos lo que Dios nos habla, que es justo, que es bueno, que es digno, que es puro. A eso entonces le decimos a la gente, esta sociedad dice, eso es para lo privado y no nos interesa escuchar. Miren que todo está patas arriba. Entonces las cosas privadas, que quizás nos debería de dar hasta vergüenza, la publicamos como un derecho, como un privilegio,
y las cosas dignas que debe de identificarnos como personas, decimos, no, eso es personal, la gente no necesita saber que yo temo a Dios porque después se burlan o no me van a entender. Estos amigos de Daniel, estos dijeron, nosotros sabemos que Dios es capaz, pero si Dios decide no liberarnos, tampoco vamos a adorar. ¿Ok? Convicción. Entonces el rey se llenó de ira nuevamente. Miren que si el rey no padecía de ira, parecía que el rey necesitaba ir a una terapia o 8 sesiones de cómo combatir la ira o tener autocontrol. Pero las personas que están acostumbradas a demandar y a esperar que otros les sirvan o esperar que otros le rindan tributo, fácilmente se acoleran, se enojan cuando no se le da, no se le da lo que ellos exigen. Entonces el rey cambió de aspecto contra estos muchachos y ordenó, versículo 19, tanta la ira, porque una vez caliente el horno, cumple su propósito de achicharrar, ¿no? De quemar. 7 veces más, igual se van a achicharrar. Milimésimas de segundos, no sabemos, pero acá vemos que actúa con esta cólera. ¿Ok? Se calienta el horno 7 veces más y entonces mandó a hombres muy vigorosos. Miren la crueldad del rey acá, que tenía en su ejército a los más fuertes, a los más hábiles y capaces, que atasen a estos muchachos para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Ok? Esta es la persecución que estos muchachos sufrieron por mantener su fe en Dios, por ser fieles a Dios, por no rendirse ante la idolatría y ante las amenazas de el rey. Entonces fueron atados, nos dice versículo 21, y fueron echados al fuego ardiendo. Y entonces dice, versículo 22, que la llama mató a aquellos que habían lanzado a los muchachos. Tan fuerte era la llama, el calor era tan insoportable y tan alta temperaturas que achicharró a estos hombres valientes. Pero versículo 23 dice que estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, y el rey entonces, versículo 24, se espantó. Esta es una de las reacciones muy común de este rey Nabucodonosor. Se espantó con su primer sueño, se espantó con esta segunda, con el primer sueño que interpretó Daniel, y nadie más pudo darle el significado. En el capítulo 4 también se va a espantar, y acá se espantó de ver que estos muchachos no sufrieron las consecuencias del horno, del fuego. Se levantó y dijo a su consejero o a su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Versículo 24. Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Versículo 25. Él dijo, como que se sobó los ojos bien, se limpió bien los ojos, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean, ni siquiera achicharrados, ni siquiera gritando en agonía, si eso pudiera ocurrir, paseando en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Acá tenemos la presencia divina de Dios, ya sea a través de un ángel o a través del ángel de Jehová, que es una de las apariciones muy comunes en el Antiguo Testamento, que estaba paseando en medio del fuego con estos 3 muchachos que fueron fieles a Dios. Esto es interesante porque acá vemos un contraste. La calma de estos 3 muchachos, siervos del Altísimo, en contraste con la desenfrenada ira del rey. ¿Ven ahí ese contraste? Y podemos decir entonces que cuando se confía en Dios, estamos en control aún de nuestras emociones. Y cuando confiamos en Dios, tenemos calma y sosiego. ¿No fue eso que pasó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba durmiendo en la barca?
y se desató una tempestad y los discípulos, atemorizados de que se hundían, gritaban y fueron a despertarlo diciendo: Señor, ¿no te importa que nos hundamos y perezcamos? Y nuestro Señor reprendió al mar, reprendió el viento y después reprendió la incredulidad de sus discípulos. A pesar de que había una tormenta, él estaba durmiendo con calma. Entonces, cuando confiamos en Dios, podemos estar tranquilos que Dios está en control. Y si nos toca entonces partir a su presencia, como Pablo dice, mejor es estar ausente del cuerpo y estar con él que presente y sufrir lo que tenemos que sufrir en esta carne. Así que para el creyente, sea que el Señor nos llame, que es una recompensa, una ganancia, o que quedemos y el Señor nos guarde entonces del peligro, nosotros tenemos que confiar en Dios. Así que la fe verdadera no está ligada a las circunstancias ni a las consecuencias que podamos padecer por no doblegarnos ante agendas que se nos impone, que tiene que ver con desobedecer a Dios. Nuestra fe debe de estar fundada en Dios, porque Dios es fiel. Nuestra convicción se trata de cuáles son nuestros principios morales, qué es lo que yo creo. Y nuestra creencia, nuestra convicción debe estar basado en la voluntad de Dios, en lo que Dios me dice que es correcto, en lo que Dios me dice que es incorrecto. Así que la fe fuerte está relacionada con obedecer a los principios bíblicos, a los principios de Dios. ¿Ok? Ahora, siguiendo con este pasaje, el rey, turbado y viendo a estos 4, salieron del fuego, los 3, no los 4, vemos la presencia divina que los protegió. Y dice que, versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, o los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, como que tenía una lista de todos estos consejeros, ¿no? Se menciona en cada capítulo, para mirar a estos varones, para observarlos, que no estaban viendo un fantasma, no estaban alucinando. Esto es inaudito, esto es sobrenatural, de que seas lanzado a un horno calentado 7 veces y que los que te lanzaron mueran quemados en el intento y los que fueron lanzados salgan sin ni siquiera el olor del humo. Y esto entonces es un milagro. Dios interrumpe lo natural para obrar algo sobrenatural, que es protegerlos de la llama a estos muchachos. ¿Okay? Entonces no había ni su cabello, ni sus cuerpos, ni sus cabezas, había rastro de ser quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Eso es un milagro, porque uno puede hacer un barbecue o un asado y le queda el olor a humo. Y no es que uno se está asando en las brasas. Pero imagínense, esto es Dios interviniendo. Entonces Nabucodonosor, como hombre impulsivo que es, que puede saltar de la ira a la alegría, al asombro, no, esto es bien colérico Nabucodonosor, podemos estudiar un poquito de su carácter. Versículo 28 dice: bendito sea el Dios de ellos. Reconoce el Dios de ellos, el Dios que él mismo dijo: no habrá Dios que los podrá liberar de mis manos. ¿Recuerdan? Ahora él, al verse entre la espada y la pared con la evidencia obvia, él salta al Dios de ellos, o sea, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Se dio cuenta que era una intervención divina, que confiaron en él. Esto era el asunto. Ellos fueron echados por confiar en Dios y no por falta de respeto al rey, sino que la manera como los acusadores lo pusieron como buenos abogados es reinterpretar los hechos y hacerlos quedar mal. Esta es la malicia en el ser humano. ¿Me entienden? Acá Nabucodonosor está entendiendo que ellos no fueron
no le faltaron el respeto a él, sino que ellos simplemente fueron fieles a su Dios y confiaron en su Dios, el que los libró, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Es el testimonio que dieron estos tres muchachos. Hermanos, cuán importante serían que otras personas, al ver nuestro actuar, al ver que andamos según nuestras convicciones, puedan decir de nosotros, es que ella se porta así porque ella es una que teme a Dios. Ella es una que realmente adora a Dios. Cuán bueno sería que otros den testimonio de nuestro actuar, de nuestra conducta, y que tenga que ver eso con nuestra fe, nada que ver porque es buena persona o es muy religiosa, no, que tenga que ver directamente con nuestra fe, porque las personas saben que vivimos nuestra fe en lo público y no lo hemos relegado a lo privado, como les venía diciendo. Cuán importante sería que otros hablen de nuestro modo de vivir relacionado a nuestra fe. ¿Okay? Eso es muy importante para nosotros. Versículo 29, entonces, por lo tanto, el rey decreta, como que le encanta escribir leyes y decretos como bien le plazca, que todo pueblo, nación, el mismo decreto que dio al principio en relación a la estatua que debían de adorar y servir, ahora hace que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Esa era la pena, una pena muy común en el antiguo Medio Oriente, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Termina diciendo entonces, aquellos que procuraron el mal para estos muchachos, las cosas les salió mal a ellos, porque Dios terminó honrando a estos muchachos por su fidelidad, y el rey entonces rinde tributo al Dios de ellos, lo llama al Dios Altísimo, el Dios de estos tres muchachos. Esto es importante porque queremos que las personas conozcan al Dios verdadero por la manera en cómo vivimos nuestra fe. Si tenemos que sacar algo de estos hechos históricos reales que sucedieron, es que estos muchachos vivían una fe pública y no se avergonzaron de declarar: no vamos a adorar, no vamos a servir, porque solamente a uno adoramos y a uno servimos. Esto va en línea con lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Satanás, como le indiqué en la tentación, de que solamente a Dios debemos de adorar y servir, como lo dice en la ley de Moisés. Así que esta lección que hemos terminado del capítulo 3 nos enseña que Dios también usó a este rey para poder promover a estos muchachos en su reino, en el reino de Babilonia. Y cada vez que un hebreo fiel a Dios era promovido, eso significaba que Babilonia, los caldeos, tenían más oportunidad de ser influenciados por estas personas. Porque estas personas, como hemos dicho, no vivían una fe privada, como nosotros lamentablemente lo hacemos hoy en día. Estamos al revés. Hemos hecho de lo privado público y nos gozamos, y todavía le dedicamos un mes para enorgullecernos en eso, el mes de junio acá. Todo un mes se lo dedicamos a celebrar lo privado en público. Ustedes me entienden, ¿no? Y lo que debería de ser público para testimonio, para el bienestar de la humanidad, para que otros vean la luz del Evangelio, lo hemos convertido en privado. Nuestra fe cristiana, las cosas están patas arriba. En estos muchachos aprendemos entonces cómo ser valientes, íntegros y fieles a la palabra de Dios, a Dios. Y así entonces terminamos que debemos de confiar en Dios sin temor a las consecuencias, que Dios está presente en el horno de la aflicción.
Vamos a parar ahí para tener nuestro tiempo de comentarios y preguntas y la próxima semana continuamos con la lección 8, el capítulo 4 para que vayan leyendo.